detalladamente un poco más sobre ti, sobre tu familia. De igual forma, nos gustaría saber cómo te describes en 3 palabras. Si te dirían, a ver, descríbete en 3 palabras, ¿cuáles serían exactamente esas 3 palabras que te definen a ti? Muchas gracias. Lo definiría como amado, justificado y perdonado. Ya, ¿nos podrías dar las razones? O sea, en una simple palabra como tal o una simple frase como tal, un versículo que quieras citar. Ya, uno de los textos es Juan 1:12, donde la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese texto para mí me hace sentir el amor de Dios, me hace sentir que soy aceptado, que soy justificado por la gracia y misericordia de Dios. Ya, de igual forma como delante nos mencionabas, desde pequeño queremos saber un poco más sobre tu infancia. ¿Naciste, creciste en un hogar cristiano o cómo fue tu infancia como tal? Nos gustaría de igual forma saber. Muchas gracias. Bueno, mi infancia fue un poco complicada por el asunto de que fui el último hijo, entonces por lo cual tal vez no tuve muchos hermanos de mi niñez o de mi edad con los cuales pudiera compartir. Por ende, tuve problemas de poder socializar, de poder tener amistades. Creo que en ese sentido fue un poco difícil para mí. Posiblemente esa fue la causa por la cual en mi infancia tuve que tomar amigos que no edificaban mi vida. Como todo muchacho, a veces uno toma amistades en las cuales uno trata de apegarse a ellos por el asunto de sentirse en ambiente con los demás. ¿Hubo algún momento que marcó tu vida durante tu adolescencia o tu niñez? Que tú digas, wow, no pensé que iba a pasar esto, sin embargo, Dios supo obrar en ese momento. Sí, creo que lo que más destaca aquí en mi adolescencia fue a la edad de 15 o 16 años, en la cual vivía una etapa de mi vida en la cual estaba tan afectado, estaba tan dolido, estaba tan rechazado, me sentía en ese momento por toda la gente, incluso por mi familia, porque mi adolescencia realmente fue bastante complicada, fui muy rebelde, fui mal educado. Muchos de los hermanos de la propia iglesia le decían a mi mami: ¿por qué no le castiga a su hijo? Corríjalo, haga algo. Entonces, todas esas cosas en algún momento llegó al punto de decir, o sea, Señor, ¿qué hago aquí? O sea, no quiero seguir viviendo este tipo de situaciones. Y fue un momento en el cual Dios fue tan bueno a mi edad de 15 o 16 años, que habló mi vida, habló mi corazón, y fue el primer momento que cuando yo realmente me sentí amado. En verdad, fue un momento en el cual no puedo olvidarlo porque fue una experiencia única en la cual Dios me dio una esperanza de vivir, porque sentía deseos de ya no seguir viviendo porque no me sentía, como solemos decir vulgarmente, no sentía que valía ni un centavo, pero Dios en ese momento fue tan bueno y me mostró su amor, su gracia y su misericordia. Justamente que nos estás hablando de tu mamá, o sea, y como la experiencia de cómo algunos hermanos le mencionaban a ella que te rete, que te diga, que te corrija en esos momentos. Conozco a tu mamá y sé que es una mujer virtuosa como tal, y me gustaría que hablaras un poco más de ella, mencionándonos qué aprendiste de ella como tal. Muchísimas gracias. Doy gracias a Dios porque todas esas críticas que llegaron a los oídos de mi mami siempre produjeron lágrimas, dolor, llanto, pero una de las cosas que marcó mi vida fue al ver a mi mamá llorando, doblando sus rodillas, y siempre lo hacía con lágrimas. Al ver toda esa situación conmovió mi corazón, que estaba muy endurecido como todo adolescente, y dije: Dios, yo no quiero ver sufrir más a mamá. Yo no quiero que nunca más vuelva a derramar lágrimas por causa mía. Y siempre era la esperanza de mi mamá, y en sus oraciones decía: Dios, cámbiale, yo sé que tú tienes un propósito con mi hijo, ayúdalo. Y creo que eso es algo que realmente me admira mucho de mi mamá. Mi mamá es una mujer de oración. Hasta el día de hoy es alguien que está orando en la noche, en la madrugada, en la mañana, no se cansa de orar. Es una mujer de fe, es una mujer que sabe realmente orar, y eso es algo que en lo personal algún día he dicho: quisiera llegar a ser como mi mamá, a tal punto de poder tener ese tiempo de calidad con Dios que lo hace
por muchísimo, muchísimo tiempo, diariamente y constantemente. A pesar de la situación que pueda estar llevando, siempre está orando. Jamás ha perdido ese tiempo de calidad con el Señor. Es verdad. Bueno, las que le conocemos y le hemos visto todos los días, es muy constante lo que es en la cadena de oración. Y bueno, hermana, felicitaciones por eso. Muchas veces tal vez a la semana, a las 2 semanas nos rendimos. Sin embargo, usted es un ejemplo en el cual podemos decir, la hermana es muy constante en la cadena de oración como tal. De igual forma, nos gustaría conocer y que nos digas un poco más de tu experiencia con respecto si hubo algo que fortaleciera tu carácter como tal, para llegar a donde estás ahora. Muchas gracias. Bueno, cosas que han pasado en mi vida y las que han sido algo que he llegado a fortalecer en alguna manera el carácter, pues son las situaciones, aunque sea difícil de poder explicar, ministeriales. Cosas en las cuales muchas veces he tenido que derramar lágrimas, he tenido que decir, Dios, hasta cuándo o por qué, o cuando uno no ve un fruto inmediatamente. Son situaciones que a veces nos llevan a incluso a dudar de si realmente estamos haciendo algo bien en la obra del Señor. Son situaciones en las cuales me han llevado a acudir a Dios y decir, Señor, ayúdame porque yo en mis fuerzas ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer. Entonces estas situaciones me han llevado a acudir a Dios y a encontrar aquella fortaleza en Dios para saber que la obra no es mía, sino es de Dios, y procurar ser, como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. A ver, ahora sí vamos a continuar un poquito más y queremos conocer un poquito más de tu relación con Dios. ¿Cómo fue que tú decidiste seguir a Cristo como tal? ¿Cuándo tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Ya, muchas gracias. Creo que anteriormente mencioné un poco, lo que me llevó a tomar esa decisión fue sentir el amor de Dios y ver que realmente para Dios era alguien que estaba teniendo una importancia. Eso me llevó a decir, Señor, gracias porque sé que no estoy solo, sé que para ti soy especial. Fue un momento en el cual Dios trató mi vida, trató mi corazón, y eso es algo que marcó radicalmente mi vida. Ya, me parece perfecto. Me menciona que justamente tenemos algunos problemas como tal. Vamos a ir a un pequeño corte y de ahí vamos a regresar con una pequeña dinámica y para poder seguir conociendo un poco más a Jonathan con preguntas sobre su encuentro con Dios. ¿Ya? Vamos a ir a un pequeño corte y esperamos que de igual forma ustedes sigan conectados para seguir conociendo más a Jonathan. Bueno, la siguiente pregunta como tal, creo que ya nos respondiste un poco más de cómo fue el proceso. Nos gustaría saber, yo sé que el cambio no viene de la noche a la mañana, sin embargo, el proceso más o menos, ¿qué tiempo te tomó en decir, a ver, ya, este cambio va a ir surgiendo y bueno, hasta el hombre que eres hoy en día con tu carácter informado y cosas por el estilo? Bueno, en ese aspecto, hablando ya en el ámbito espiritual y en un caminar cristiano, ese proceso no fue y no está siendo inmediato. Es decir, sigo en el proceso. Como Pablo lo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Entonces eso implica que aún sigo en ese proceso. Pero en el proceso que he vivido, ya hablando en edad o en número de años, pues ha sido un proceso desde que recibí a Cristo en mi corazón de los 16 a los 19 años, que fue una etapa en la cual el Señor, antes de ponerme en el ministerio de alabanza en el ámbito de la batería, que era una de las oraciones que en ese transcurso de 3 años decía, Señor, yo quiero servirte, usa mis manos, mis pies, mi cuerpo, quiero hacer lo que tú quieras en agradecimiento por haberme amado y haberme dado el privilegio de conocerte. En ese aspecto pasaron 3 años en el cual Dios me permitió trabajar en el Ministerio de Alabanza desde mis 19 años en el 2009 hasta el 2019, cerca de 10 años, y ese proceso fue muy hermoso porque Dios permitió que yo pudiera disfrutar en el ámbito de este instrumento de la batería. Luego, un proceso que tuvo que, valga la redundancia, ese lapso de proceso de los 10 años tuvo que ver también con un tema
que fue muy interesante, en lo cual para mí fue algo nuevo, y se llamaban devocionales. ¿Qué es eso? Es un tiempo con Dios, un tiempo en el cual nuestro líder de alabanza nos decía: si usted quiere pertenecer al ministerio, usted tiene que leer su Biblia, tiene que diariamente hacer un resumen y escribir el versículo que más le haya impactado. Doy gracias a Dios porque ese proceso fue que me llevó a tener un hambre y un deseo de estudiar más la palabra del Señor. Y eso me llevó a la edad de mis 26 años estudiar en un seminario en el cual Dios me permitió por un lapso de 8 años prepararme en ese seminario de manera académica, y doy gracias a Dios. Entonces, pero no significa que mi proceso haya terminado, aún continúo en el proceso que el Señor está haciendo con mi vida. Amén. Y también queremos saber durante ese proceso, y es muy chévere saber que continúas, y bueno, la verdad, creo que todos estamos en ese camino de seguir creciendo espiritualmente, y también en el proceso de tener la comunión con Dios como tal día a día. Y es un reto muy complicado como tal. Y también nos gustaría saber, ¿has pensado en algún momento en querer rendirte o decir, ya no puedo, y tal vez en esos momentos de angustia pedir ayuda a Dios? Por supuesto, en mis primeros años como cristiano, hubieron muchas ocasiones en las cuales dije, no, esto no es para mí. Muchos momentos en los cuales, por diferentes situaciones que yo atravesé, no quería seguir más. Pero Dios es bueno, que a través de muchas personas, a través de mensajes de su preciosa palabra, Dios motivó a mi vida y dijo: yo estoy contigo. Ha habido muchas prédicas, muchas cosas que el Señor ha utilizado en mi vida para decirme: no estás solo, yo estoy contigo. Así es que creo que como cristianos no significa que empezamos un caminar en el cual no tendremos problemas, adversidades, luchas, desiertos. Habrán muchas situaciones en las cuales nosotros tengamos o pensemos en algún momento decir: ya no doy más. Y si vamos a la palabra del Señor, vemos a profetas como Elías, como Eliseo, que tuvieron momentos tan difíciles en su vida que incluso prefirieron ya no seguir viviendo. Entonces son situaciones que nosotros necesitamos pasar, pero lo más hermoso es que Dios siempre nos acompaña en esas situaciones que atravesamos. ¿Hubo algún versículo que te fortalecía en momentos difíciles como tal? Sí, hubieron muchísimos versículos. Uno de los que más marcó mi vida fue Génesis 28:15, cuando Dios le dice a Abraham: y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Eso es algo que me ha motivado hasta el día de hoy a decir: Dios, gracias, porque la promesa que tú hiciste, y también lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Son versículos que me han ayudado a seguir de pie y a decir: no estoy solo, lo que Dios empezó en mi vida, Dios lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué interesante conocer esta parte, de igual forma que tuviste que pasar por muchas cosas, por muchos retos tal vez, unos más difíciles que otros, pero qué bueno, y me alegra mucho que tu confianza en Dios ha sido tan intacta como tal, que de igual forma continúa sirviéndole a Dios de la misma forma. Vamos a continuar de igual forma. Me gustaría primero hacer un pequeño juego en el cual queremos saber cosas un poco curiosas. Yo tengo las respuestas de acá, yo solo quiero corroborar. Y las respuestas como tal nos las dio tu esposa. Yo quiero corroborar las preguntas que tengo acá. Tú me vas a ir contestando, ¿ya? Ya. Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? El churrasco. Ya, perfecto. Alexandra, le has atinado. Vas bien, una bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu color favorito? Plomo. Plomo plateado, está bien, está bien. Así que, a ver, ¿cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito, el tres leches. Alexandra, tú me dijiste que no hay uno en específico como tal. Una más. Así que, bueno, si te gustan más o no, más postres. O el que prefieres realmente es la de tres leches. Sí, porque no tengo preferencias, sino pensé y dije, creo que sería la mejor opción. Ah, tú consideraste ahorita, o sea. Sí. Entonces estaría correcto, porque dice que cualquier, o sea, no tienes una en específico como tal. ¿Cuál es tu bebida favorita? El jugo de tomate. Ya. O los batidos, porque siempre que llegas a la cocina hay batido. Está ahí. Ya. ¿Cuál es tu alabanza favorita como tal?
Daniel Calvetti, titulado La niña de tus ojos. Ya, justo. Aquí tenemos una que dice de Funky, justo a tiempo. Oh, también sí, ¿Sí? es que son, bueno, son algunas, sí, también. Está entre tus favoritas. Entre ¿cuáles son tus 3 canciones favoritas, Daria? Aquí vamos por Ya. las 3, que tú digas de estas de aquí. Las podría estar escuchando día, noche, Ya, cualquiera. una de ellas sería de Alex Zurdo, Lente, la otra Alex Campos, Al taller del maestro, y la tercera, la que ya había dicho, La niña de tus ojos, de Daniel Calvetti. ¿Y la de Funky? La de Funky. La dejo afuera, justo Perdón. ahora. Sí, justo ahora. La dejaste ahora. Bueno, está bien. ¿Cuál es tu personaje bíblico favorito? Mi personaje bíblico favorito, Pablo. ¿Pablo? Ya. Sí. Y si tuvieras la oportunidad de sentarte con él, ¿sobre qué tema hablarías? Hablaría sobre el ámbito de cuánto fue su conocimiento, más allá de teológico, personal con Dios. Eso es lo que me gustaría saber de Pablo. Interesante. ¿Y cuál es tu libro favorito de la Biblia? De ley debe ser uno que escribió Pablo, ¿no? Sí, uno de mis libros favoritos es Filipenses, porque en el contexto histórico vemos que Pablo escribe la carta a los hermanos de Filipos desde una cárcel. Y lo que más me impresiona es de que él estando en una situación que muchos cristianos estaríamos llorando y estaríamos lamentándonos, él desde ahí envía una esperanza de gozo. Y el tema central de la carta de Filipenses es el libro del gozo, donde Filipenses 4:4 Pablo dice, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, para mí no es molesto volver a escribir las mismas cosas. Entonces esto es algo que me lleva y me desafía a saber de que aún en medio de esas situaciones se puede sentir el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Ya, ahora vamos a conocer un poquito más sobre tu familia y bueno, tú también, ¿ya? Vamos a ver, ¿quién cocina mejor en la casa? Mi esposa. Alexandra. A ver, ya, bueno, esto vamos a conocer un poquito más a profundidad luego, pero vamos a ver, ¿quién pidió ser novios? Entre tú y Alexandra. Yo. Está bien. ¿Quién es más romántico? Mi esposa. ¿Y quién tarda más en arreglarse? Mi esposa. ¿Y quién consiente más a su hija? Yo. Correcto. Ahora sí, vamos a volver un poco a las preguntas como tal para seguirte conociendo más a profundidad y vamos a justamente tocar temas, viendo que tú eres un ministro juvenil, vamos a tocar temas justamente sobre el noviazgo, el matrimonio y algún consejo que le puedas dar a los jóvenes de hoy en día, que tal vez no se apresuren, que tomen su tiempo, cosas así. Amén. Vamos a ver. Bueno, considero que tu etapa de noviazgo y tu matrimonio y todo se dio justamente cuando estabas empezando el liderazgo. ¿Es lo correcto? Sí, correcto. Ya está, no he investigado tan mal. Entonces estamos bien. Bueno, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo comenzó todo? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Ya. Bueno, yo conocí a mi esposa cuando ella era una niña. Ella pertenecía al Ministerio de Coro Celestial. Entonces, como mi mami estaba en el coro, o está en el coro, pero en aquellos días, mi esposa, que es ahora, tendría 12, 13 años de edad. Jamás me llamó la atención porque obviamente yo soy mayor con casi 7 años. Cuando mi esposa tenía 12, yo tenía 19 años, entonces jamás la veía en un momento para decir tal vez va a ser mi esposa. Es más, una de las cosas que a mí menos me gustaba para formalizar un noviazgo era que mi pareja fuera menor, máximo con 3 años de diferencia. Entonces jamás hubiera sido una opción mi esposa, que es ahora, pero bueno, las cosas que pasaron. Sí, entonces fue una situación que llevó de esa forma. Yo conocí a mi esposa ya en una etapa en la cual yo estaba viviendo una circunstancia que atravesé más o menos a mis 23, 24 años, en la cual ella fue de mucha bendición para mi vida. Recuerdo que uno de los consejos que ella me dio marcó mi vida, en la cual ella me decía, mira, las cosas que tú estás llevando ahora son porque Dios las está obrando para bien. Y Dios da sus mejores guerras o sus mejores batallas a sus mejores soldados. Y eso fue de gran fortaleza para mi vida y un ánimo de decir, wow, o sea, entonces
lo que estoy viviendo ahora, pues yo tiene un propósito. Entonces creo que eso fue una de las cosas que empezó de alguna manera a entablar una relación mucho más significativa. Fuimos buenos amigos, tuvimos muchos temas de conversación y surgió así, de esa manera. Ya, ¿y cómo supiste que ella era la indicada para casarte? Yo tenía muchos temores para entablar una relación por causa de situaciones que había atravesado en enamoramientos anteriores. Entonces, con mi esposa fue diferente porque una de las cosas que pude experimentar con ella, primero, fue seguridad y confianza. Algo que tal vez en situaciones anteriores no las pude experimentar. Entonces, eso fue algo que dije, wow, esto es algo que no lo había sentido jamás. Y tuve esa paz y esa tranquilidad de decir, voy en buen camino. Ay, qué bonito. Qué bonito saber que justamente cuando llegó esa persona te hizo sentir segura y tú sabías, sí. Perdón, seguro, y tú sabías que ella era la indicada como tal. A ver, quiero saber, ¿qué papel tuvo Dios en su relación? ¿Fue el centro como tal? En nuestra relación, sí, siempre procuramos que Dios sea el centro porque si no fuera el centro el Señor de nuestra relación, es muy posible que al día de hoy ya estuviéramos cada quien por su lado. Entonces, en este sentido, procuramos tratar de que Dios sea el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio y de nuestra relación como esposos y como padres también. Ya, tú a los jóvenes, ahora, o sea, ya conociendo, de igual forma, conociendo y también das consejos matrimoniales, ¿verdad? Ahora, bueno, no hay muchos matrimonios jóvenes que tal vez han pedido mi ayuda. Sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, cuando en iglesia hay cursos matrimoniales o tipo de cursos, generalmente abordamos o trabajamos en esa área con este tipo de matrimonios. Ya, y bueno, respecto a eso, ¿qué errores deberían de evitar los jóvenes en una relación? Ya teniendo un poco más de conocimiento sobre el noviazgo y temas por el estilo. Ya. Bueno, en esta área consideraría primordial evitar los lugares muy apartados, evitar horarios muy fuera de un horario común. Eso sería algo primordial que deberían tratar y sobre todo que siempre procuren en sus conversaciones hablar de Dios. Que Dios siempre sea el tema central de sus conversaciones. Obviamente habrá tiempos de hablar temas sentimentales, enamoramientos, pero cuando dejamos a Dios de lado, realmente es el error más fatal y ya no puede ser que realmente el Señor esté respaldando esa relación, sino más es un tema emocional o sentimental de la pareja. Ya, me parece perfecto esa recomendación que tú das, que literalmente Dios es el centro de todo, de toda la relación como tal. ¿Y qué consejo darías a quienes están esperando la voluntad de Dios para casarse y formar un hogar? Bueno, sería recomendable de que la persona que esté ya en planes de un matrimonio, le recomendaría primero que acuda a la palabra del Señor, segundo, que acuda a un buen libro. Hay un libro llamado ¿Con quién me casaré?, de Luis Palau, que es algo muy importante que sería muy necesario que lo pueda leer, y también decirle que no tome decisiones apresuradas, que no tomen decisiones únicamente por lo que vemos superficialmente, porque la Biblia dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Para conocer requiere tiempo, requiere un conocimiento, requiere pasar un tiempo con el Señor y Dios mismo pondrá a través del tiempo aquella seguridad, convicción de que se está yendo en buen camino. Entonces, esa sería mi pequeña recomendación respecto a tu pregunta, Jessie. ¿Cuánto tiempo tú recomendarías, respecto a lo que me acabas de contestar, cuánto tiempo tú recomendarías que se debería de llevar un noviazgo como tal? Entendiendo que existe un noviazgo sano, donde Dios es el centro como tal. Gracias. Consideraría que podría ser una etapa de unos 2 años a 2 años y medio. Tal vez por el tema de que el tiempo es necesario y a veces el hacerlo en un tiempo muy corto podría llevar a la persona a tomar una decisión muy apresurada. Pero si lo alarga, podría llegar a convertirse en una monotonía, lo cual realmente, incluso por casos que se han visto, podría llegar a simplemente terminar en malos términos, incluso esa relación de noviazgo. Ya, ahora queremos conocer, bueno, sabemos que eres papá de una niña que se llama Antonella. Queremos saber, bueno, a ti y a Alexandra, ahora que son padres,
¿Cómo ha cambiado su forma de servir? ¿Continúa siendo la misma? ¿Se ha complicado un poco? ¿Cómo es ahora la forma de servir de ustedes? Sí, bueno, el servicio que hemos venido trabajando sí se ha venido dificultando un poco por el mismo hecho de que como padres es una etapa en la cual ahora, gracias al Señor, estamos viviendo. Entonces, nuestra responsabilidad ha sumado más a nuestra relación de pareja. Pero no ha evitado o no ha impedido para que podamos seguir trabajando en los ministerios que mi esposa cuando era soltera trabajaba, que era en el área del coro, y en mi persona trabajando en el ministerio de jóvenes. Entonces aún, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, hemos podido seguir trabajando en estos ministerios, pero sí ha sido un poquito complicado. Sin embargo, no imposible, por lo cual seguimos, gracias a Dios, hasta el día actual trabajando en estos ministerios que el Señor nos ¿Y da. cómo logras equilibrar este tiempo para poder estar atento a cada una de las áreas y no descuidarlas como tal? Bueno, en esa área realmente ha sido de mucha ayuda nuestra madre que nos ha podido dar viendo a nuestra hija cuando los dos hemos tenido que estar acá en la iglesia o a veces cuando nuestros ministerios a veces son en diferentes días. Hablando de mi esposa son los miércoles y tal vez yo más en el área de los jóvenes trabajamos los sábados en la tarde. Entonces mi esposa en esa área a veces me ha ayudado cuidando a mi hija o a su vez a veces ya como es un poco grande mi hija he venido trayéndole los sábados al culto de jóvenes en ocasiones. Entonces, hemos de alguna manera tratado de buscar una solución y no ver o no pensar con que mi hija es una carga y no lo podemos hacer, sino por el contrario. Incluso nuestra hija también, gracias a Dios, ha tenido que ser partícipe de nuestros ministerios también y de una u otra manera también se ha venido formando y anhelamos en el Señor a la edad que tiene, vaya familiarizándose cada día más, porque una de las cosas que anhelo escuchar es cuando decimos, mi amor, tenemos que irnos a la iglesia, mi hija dice, papá, quiero ir a la escuela dominical. Eso para mí es algo muy hermoso, escuchar que desde sus 2 años, 11 meses que tiene ahora, está ya con ese deseo de aprender de las cosas del Señor. Qué bonito, inculcarle eso desde pequeña a tu nena y continúen así. También de igual forma, vamos a tocar algo un poco más ya lo que tú estás de lleno, que es el Ministerio de Jóvenes como tal. ¿Cómo ha sido tu liderazgo? Primero vamos a empezar, ¿cómo nació esta oportunidad de liderar el Ministerio de Jóvenes? Muchísimas gracias. Esta oportunidad nació realmente en un momento en el cual había necesidades de que alguien tomara esa etapa de liderazgo. Recuerdo yo mismo cuando fui aspirante o me tomaron en cuenta para ejercer el liderazgo. En aquellos días yo estaba en el Ministerio de Alabanza, entonces yo estaba en la batería y realmente se me complicaba asumir ese espacio, por lo cual yo mismo acudía a otros jóvenes y les decía, mira, ¿por qué tú no trabajas como líder de jóvenes? Y acudía a él, me decía, mira, no puedo, acudía a otro, acudía a varios jóvenes solicitando que pudieran ocupar ese espacio. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Entonces, en vista de que nadie quiso asumir ese liderazgo, pues dije, bueno, creo que es un momento para tomar una decisión de empezar a trabajar en esta área y por ende fue una de las causas por las cuales dejé el Ministerio de Alabanza para trabajar con los jóvenes. Y cuando tú empezaste todo fue complicado porque no había tantos jóvenes como hoy en día tenemos en la congregación. ¿Cuántos realmente se reunían en las tardes donde habían los cultos juveniles? Y también, ¿cómo era el ministerio cuando tú empezaste? Coméntanos un poco más cómo viviste esta etapa. Fue un momento que muchas veces dije, Dios, realmente algún momento llegaremos a tener muchos jóvenes acá, porque llegábamos 5, 7 jóvenes. En aquellos días los servicios juveniles eran los viernes de la noche. Entonces eso me llevó a tener que pasar por una etapa de decir, Señor, ¿en qué me pusiste? Porque no habían jóvenes y si los invitábamos no venían. Y fueron momentos en los cuales en lugar de ir creciendo numéricamente, iba bajando. Alguna vez tuvimos una presencia de 4 jóvenes, 3 jóvenes y nos mirábamos la cara y decíamos, ¿qué hacemos? Recuerdo uno de ellos decía, pues no hay jóvenes, vámonos. Y dije, no importa. Sé que estamos pocos, sé que estamos 3 o 4 en aquellos días, pero vamos a hacerlo. Vamos a confiar en Dios, que si Dios nos está llamando a trabajar en esta área, el Señor mismo hará.
Recuerdo que con 3 o 4 jóvenes tuvimos el servicio, cantamos una alabanza, tuvimos un tiempo de meditar en la palabra del Señor, un momento en el cual oramos y confiamos y pusimos en las manos del Señor, sabiendo de que la obra es de Él y Él hará. Y de ahí en adelante Dios ha sido tan bueno, no fue de la noche a la mañana, fueron meses y años incluso que llegó a verse la obra del Señor. Y ahora al ver a los jóvenes y señoritas, que tenemos dentro del ministerio, es tan hermoso saber de que Dios ha sido tan bueno y como dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya. ¿Alguna vez, bueno, como tal, qué hicieron para motivar o en qué momento decías tú, voy a invitar a este joven para que venga y asista? Y creería yo que de igual forma cuando tú los veías decías, ay, ha venido. Qué bonito ver caras nuevas, qué bonito ver que ya se van reuniendo muchos más jóvenes. ¿Qué hicieron para motivar en sí en esta temporada a los jóvenes? Bueno, hicimos esas invitaciones, pero de alguna manera no tenían el efecto que hubiéramos anhelado. Considero que fueron más las oraciones que las hicimos a Dios quien tuvo realmente ese respaldo, ya que humanamente hicimos lo posible. Gracias, tú mismo, Jesse, fuiste una de las que nos ayudabas haciendo las invitaciones en los servicios generales a los jóvenes. Decíamos, vengan chicos, vamos a la iglesia, vengan, les invito al culto de jóvenes. Gracias, fuiste quien incentivó a través de folletos, a través de diferentes medios, incluso tecnológicos. ¿Para qué? Para atraer a los jóvenes. Pero gracias a Dios, creo, sobre todo fue el orar al Señor y el decir, Señor, haz tú la obra. Y recuerdo, permíteme recalcar esto, que un día estaba tan triste porque dije, Dios, creo que no vamos a poder realmente llegar a tener muchos jóvenes como los que estábamos visionando. Estaba tan triste, recuerdo esa tarde, tan bajoneado, que incluso no llegué a tiempo a ese servicio. Llegué un poco tarde. Subí las gradas, tan pensativo y tan triste y tan desanimado, y fue tan impactante cuando observé muchísimos jóvenes, y jóvenes que estaban cantando con sus manos levantadas al Señor y cantando, y dije, wow, dije, Dios, gracias. Y eso me motivó nuevamente a decir, gracias Dios, porque en verdad, humanamente uno se siente debilitado y se siente desanimado cuando uno no ve las cosas de Dios inmediatamente. Y a veces eso es lo que nos cuesta muchas veces como cristianos, descansar en el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto de Él. Es verdad, justamente como lo mencionaba Jonathan, creo que literalmente todos cuando estábamos empezando lo que es el ministerio, creo que todos en su debido momento nos sentimos así como que, ¿ya para qué más? Creo que alguna vez nos hicimos esa pregunta, sin embargo, con el tiempo logró crecer el ministerio y ha sido de gran bendición. Ahora tenemos jóvenes que están justamente en el grupo de alabanza como tal, sirviendo a Dios con sus manos, con todos los instrumentos que podemos tener acá adelante en el altar, y ha sido de gran bendición hoy en día verlos acá adelante, cuando muchas veces decían, no, tal vez no quisiera ir a una tarde juvenil, a un culto de jóvenes. Muchas veces hemos recibido, yo personalmente, me han dicho, no, ¿para qué voy a ir? O cosas así. Y sin embargo, después verlos de acá, da mucha alegría ver que los jóvenes poco a poco se van acercando a Dios. Y ahora te quisiera realizar una pregunta. Justamente, ¿qué es lo que tú sientes ahora que el ministerio ha crecido como tal? ¿Qué es lo que tú sientes al mirar atrás y ver que antes había pocos jóvenes y hoy ya hay más de 30, si no estoy mal? No sé cuántos jóvenes están exactamente, pero sí hay más de 30. Si miro al pasado y ahora al presente, realmente es una gran alegría el saber que Dios realmente es el que hace la obra. Realmente a mí me alegra y me motiva a decir, Dios, gracias, porque mirando los años atrás y mirando lo que ahora estamos viviendo y mirando que de este grupo de jóvenes que gracias al Señor se han estado formando durante el transcurso de estos años, es tan alegre ver que ahora están en diferentes ministerios dentro de la iglesia. Algunos en el ministerio de CAPS, algunos en multimedia, algunos en el alabanza, en la danza. Entonces, es muy bonito saber de que
todos aquellos jóvenes y señoritas quienes hemos estado inculcando en la palabra del Señor, hoy por hoy también están sirviendo en diferentes ministerios dentro de esta congregación. Ya. Y hablando justamente de los jóvenes, yo sé algo de ti, que sé que tienes en tu billetera un papelito guardado y me gustaría mucho que lo leas. ¿Trajiste tu billetera primero? No la traje. Rayo. Por ahí nos quedamos con la curiosidad. ¿O sí te sabes de memoria lo que dice ese papelito? No me sé de memoria, pero fue algo que a mí en lo personal me fue de mucha ayuda. Y gracias a Dios en aquellos días los líderes de jóvenes, hablando de Luis Caño, Sandra Bagua, quienes gracias nos motivaban, nos invitaban. Guardé ese papelito porque eso fue en el año 2007. Recuerdo claramente porque, como decía mi testimonio, en el 2016 el Señor habló a mi vida, a mi corazón y Dios transformó mi ser. Entonces en el 2006 fue cuando recibí al Señor y en el 2007 recibí esta invitación en la cual marcó mi vida también porque jamás me habían hecho una invitación. Fue la primera vez en mi vida que alguien me había hecho una invitación cuando recibí de parte de los líderes de jóvenes y me dijo, mira, te hacemos esta cordial invitación. Y me entregaron un papel tan pequeño que, bueno, estaba la fecha y decía más o menos, parafraseando, estimado joven, para ti tu asistencia es muy importante para nosotros, te esperamos los servicios de los días viernes a las 8 de la noche, no faltes. Algo así decía y eso hasta el día de hoy lo conservo en mi billetera porque fue de mucha bendición. Sí, una vez estando de curiosa descubrimos de ese papel, pero de igual forma como lo menciona en esa hoja, la presencia creo que de cada uno de los jóvenes que asisten los días sábados es de gran importancia para nosotros, de mayor forma para Dios. Entonces, también invitarles a los jóvenes todos los sábados de igual forma. Y hablando de los jóvenes, ¿qué consejo le darías al joven que quiere servir pero tiene miedo? Le diría algo relacionado a lo que le pasó con Moisés. Moisés fue una figura bíblica que él tuvo mucho temor. Y él fue alguien que puso muchísimas excusas. Y esas excusas, su trasfondo fue el miedo. Al joven que quiera servir al Señor le diría, querido joven, querida señorita, quien posiblemente estás pasando momentos de incertidumbre, momentos de decir, pero no voy a poder, creo que no tengo la facultad, creo que no tengo la capacidad, creo que no soy bueno para eso. Permíteme decirte, yo era de aquellos que jamás en mi vida pensé que iba a tener una oportunidad de servirle a Dios. Pero Dios ha sido bueno. No te dejes intimidar por el temor. En el temor no está el obrar del Señor. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de dominio propio. Lo dice en el libro de 2 Timoteo 1:7. Guárdalo en tu corazón y no te dejes intimidar por el temor. Dios nos acompaña y Dios siempre nos está incentivando a que lo sirvamos. Hagámoslo, háganlo sin dejarse llevar por el miedo. Recordemos que el miedo está ahí y el miedo es temporal, pero Dios es eterno, Dios es fiel y Dios siempre nos va a acompañar durante toda nuestra etapa que estemos en esta tierra. Ya, un consejo también que quisiera que le des a los jóvenes es cómo mantenerse firme cuando llegan los momentos difíciles y las dificultades como tal. Sé que tal vez como jóvenes es muy fácil desanimarse y llegar a momentos difíciles donde podemos querer ya botar la toalla y dejarlo todo ahí. ¿Qué consejo les darías cuando llegan esos momentos de dificultad? Podría decirles cuando lleguen aquellos momentos que no piensen con la cabeza caliente. No piensen con la cabeza caliente. Muchas veces cuando pasamos aquellos momentos, lo que viene a nuestra mente es como aquellos discípulos que estaban en la barca. Ellos tuvieron tanto temor a pesar de que estaban con el maestro de maestros. Tuvieron temor porque sus ojos fue totalmente a lo que la circunstancia estaban viviendo. Aquella tormenta, aquellas olas que golpeaban a la barca, pero dejaron de mirar al maestro, dejaron de mirar a Jesús. Entonces, querido joven, querida señorita, quiero decirte que no es tus fuerzas las que van a permitir que tú estés firme. Y Pablo mismo lo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo mismo necesitó aquella fortaleza y aquella firmeza que solamente Dios la puede dar.
Si nosotros permanecemos en Él, querido joven y señorita, vamos a poder hacer todas las cosas que Dios las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya, muchas gracias. Igual, como última pregunta con respecto a los jóvenes, nos gustaría que tú nos digas cómo podemos cuidar la relación con Dios en medio de tantas distracciones ahora que las distracciones han aumentado como tal, el internet, la IA, tal vez salir a hacer otras cosas que tal vez pueden estar distrayéndonos. ¿Qué nos aconsejarías para mantener nuestra relación con Dios? Muchísimas gracias. Creo que en ese aspecto quisiera llevarlos a Salmos. La Escritura dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, querido joven, cuando tú tomes tu teléfono, que normalmente todos abrimos las redes sociales, ten mucho cuidado. Normalmente cuando tomamos el teléfono y vemos que alguien está al lado nuestro y está observando lo que vemos, evitamos ver las cosas que sabemos que no están bien. Ahora, siempre piensa que cuando tú estás tomando tu teléfono celular, más allá de una persona, más allá de un líder que esté a tu lado, más allá del pastor que pueda estar a tu lado, están los ojos de Dios observando y mirando qué estamos viendo. Ten mucho cuidado. La relación con Dios se debe cuidar y se debe mantener, como dice la Escritura, primera de Pedro 1:14 al 16, como aquel Dios que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Ahora sí, queremos interactuar un poquito más con el público y nos gustaría que a todas las personas que nos están viendo nos ayuden contestando. Te voy a dar la libertad a ti, Jonathan, que nos ayudes con 2 preguntas. Se van a dar obsequios por responder bien esas preguntas por medio de las redes sociales. Netamente es de todo lo que hemos hablado durante estos 40 minutos, 50 minutos aproximadamente. Entonces, tienes toda la libertad de realizar 2 preguntas y se van a obsequiar 2 recargas como tal. Así que tienen la oportunidad de ganar. Listo. Bueno, van a ser una de ellas. Jesse me preguntaba respecto a mi personaje favorito, había dicho que es Pablo. Me preguntó, si tuvieras la oportunidad de estar con Pablo, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Esa es una de las preguntas. Aluciendo a la respuesta que di. ¿Cuál fue la respuesta que di a la pregunta que me hizo Jesse? Sí. De igual forma, necesito que si hay respuestas, nuestros chicos que están detrás de cámara nos los hagan saber, nos hagan llegar para ver si contestaron correctamente y cuál fue la respuesta como tal, correcta. Allá. Mientras nos contestan, ya estamos cerca de finalizar como tal el podcast, sí, ya nos quedan pocos minutos y vamos a continuar hablando un poco más vamos a ir cerrando ese programa como tal. Y bueno, gracias por esta oportunidad de poderte entrevistar, conocerte un poco más a profundidad. De igual forma, esperamos tenerte en otro programa, tal vez con un tema un poco más específico, en el cual podamos desarrollar, igual hablarlo, y también para que podamos seguir en sus hogares con las personas que están ahí, interactuando de mejor forma. Así Muchas que, gracias. de igual forma, si pudieras hablar con el joven que fuiste hace 10 años, ¿qué le dirías? A ver, hace 10 años tuve 26 años. Lo que le diría es, mira, no tengas temor de las cosas que estás llevando ahora. No dudes de Dios. Tranquilo, te vas a casar, porque ese era uno de los temores de hace 10 años. Tranquilo, vas a enfrentar las situaciones que van a venir en tu vida, porque Dios está contigo. Y no te preocupes, lo que tú estás viviendo ahora es temporal. Lo que vendrá más adelante será algo que te dejará con la boca abierta, que es algo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Así que, nos están mencionando que si puedes repetir otra vez la pregunta como tal, por favor. Perdón. La pregunta es, ¿cuál fue mi respuesta cuando Jesse me decía, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con tu personaje favorito, hablando de Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué le dirías? Fue una respuesta que yo dije, mira, diría esto. Entonces,
Esa es la pregunta. O sea, ¿qué fue la respuesta que yo di a lo que Jesse me preguntó respecto a qué le diría a mi personaje favorito? Faltó la segunda pregunta. No sé si la hago ahora o después. Sí, Sí. hazla ahora para Muy bien. ahí ya. Y la segunda pregunta la voy a poner un poco más sencilla. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el personaje que yo mencioné respecto a aquel joven que tiene miedo de servir a Dios? Mencioné un personaje bíblico que también tuvo miedo cuando Dios le llamó a su servicio. Ya. Listo. Vamos a continuar de igual forma hasta que los... ¿Ya contestaron? ¿Me ayudan, por favor, con el nombre de la persona? No, perdón, un segundito, vamos a cruzarnos un momentito por acá y Jonathan nos va a decir si la respuesta es correcta. A ver, Moisés dice. A ver, pero ¿a qué respuesta? A la segunda pregunta. Sí, de la segunda pregunta es correcto, es Moisés. Ya, de la primera aún no nos contestan, así que vamos a continuar esperando y vamos a continuar. Felicitaciones a la persona que respondió a esa segunda pregunta. Ya. Tatiana se ha hecho acreedora a una recarga. La vamos a estar contactando de igual forma para poderle dar el obsequio a ella misma. Ya, que de igual forma te quisiera realizar con respecto a la iglesia, a la congregación, ¿qué esperas que Dios siga haciendo en la iglesia? Espero que el Señor sea formando cada vez más en la área espiritual, en la área de carácter, en la área de la madurez espiritual. Es mi anhelo más allá de cualitativamente o de cuantitativamente, más allá es el área cualitativa, que el Señor sea formando hombres y mujeres quienes, con el favor de Dios, sean quienes se sigan expandiendo, sigan formándose y sean quienes mañana más tarde hagan las cosas de la mejor manera que los que por gracia y misericordia estamos acá hoy por hoy puedan llegar a ser. Ese sería mi mayor anhelo y sueño. Y ahora sí, nos gustaría de igual forma saber qué mensaje le quieres dejar a todas las personas que nos están viendo. Estamos, si no estoy mal, en 3 páginas de Facebook, estamos en YouTube y también estamos en TikTok. De igual forma, para cada semana seguir viendo este tipo de contenidos, que nos puedan seguir por esas plataformas. Y ahora sí, dinos y qué mensaje les dejarías a las personas que nos están viendo por las plataformas. Puedes nomás dirigirse la cámara. Muy bien. Para ir terminando este tiempo, bueno, primeramente muy agradecido con Dios y muy agradecido con el equipo de Multimedia. Gracias por haberme considerado para poder realizar este podcast. De mi parte, quiero decirles, queridos jóvenes, señoritas, a la audiencia en general, que no dejen de buscar a Dios. No dejen de creerle a Dios. Ahora lo que usted esté viviendo en estos momentos es solamente el iceberg, es solamente la superficie. Pero lo que realmente viene para su vida, viene para su familia, viene para su iglesia, es algo muy grande que si usted ahora no se rinde y no se cansa de hacer las cosas de Dios, un día dirá a Dios, gracias. Y que finalmente todos a una sola voz, pudiéramos decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual Dios me dará a mí y a todos los que aman su venida. Que el Señor les bendiga, ánimos, fortaleza, no estamos solos, Dios siempre nos acompaña, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual, gracias Jesse, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Ha sido de mucha bendición. Fue la primera vez que lo hice y espero en el Señor que lo que ahora iniciaron se siga desarrollando de cada vez de mejor manera y puedan ser de mucha edificación para todos los que nos visualizan a través de YouTube, TikTok y Facebook. Muchísimas gracias. Ya, de igual forma agradecerte a ti, gracias por esta entrevista y de igual forma queremos darte un pequeño obsequio, sabemos lo mucho que te gusta leer, esperamos que este libro sea de gran aprendizaje y también que lo disfrutes leyendo como tal y esperamos que de igual forma siga reforzando la parte espiritual. Muchísimas gracias Jessy, muy agradecido contigo y con tu equipo Multimedia, muchísimas gracias.
Listo, muchas gracias. Los esperamos la siguiente semana. No olviden suscribirse a los canales digitales como tal. De igual forma, seguirnos en todas las redes sociales y los esperamos. Muchas gracias a todos.